Buenas tardes para todos, mi nombre es Elizeth Verónica Lucelín Guilán, soy estudiante de la Universidad del Quindío del programa de Zootecnia de la Facultad de Agroindustrias y les voy a hablar en el contexto de cátedra multidisciplinar con la temática de educación para la sexualidad. Esta charla se realiza en el lugar del departamento de Nariño, municipio de Huachucal, resguardo indígena de Moyamuez, en la casa de habitación de la señora Rosa Cuatín. Esta intervención tendrá un tiempo estimado de 2 horas con una charla de 15 minutos y esta intervención o esta charla se está realizando al día 8 de diciembre del 2024 y pues quien les habla o el responsable de esta charla, mi persona, Elizeth Verónica Lucelín Guilán. Con ello pues tenemos unas preguntas orientadoras que vamos a dar a continuación. Tenemos como primero cuál es el propósito de la intervención en contexto. El propósito es dar una charla sobre sexualidad y adolescencia. Esta proporciona un espacio educativo seguro y libre de juicios donde los adolescentes puedan entender los cambios que atraviesan, es decir, reconocer sus cambios físicos, emocionales y sociales, normalizar sus experiencias y también disipar lo que son los temores o mitos asociados en esta etapa, adquirir herramientas para la toma de decisiones y responsabilidades, promover el desarrollo de las relaciones respetuosas y saludables, fortalecer la autoestima y el autoconocimiento, crear también un ambiente inclusivo y de respeto por la diversidad, facilitar un puente entre la adolescencia y un adulto responsable. Quiere decir que pues un adulto puede ser un modelo de comunicación abierta donde pues nuestros jóvenes se sientan cómodos para buscar un apoyo, resolver dudas con personas confiables. También tenemos otra pregunta que es ¿dónde se realizó la intervención en contexto? Se realizó en el departamento de Nariño, municipio de Huachucal, en el resguardo indígena de Moyamuez, en la casa de habitación de la señora Rosa Cuatín. Tenemos un número de personas de 9 personas entre las edades de 4 a 49 años de edad, género masculino y femenino. Y listo, esas son como las características de nuestra población. Dentro de otra pregunta tenemos que cuáles son los 5 aspectos importantes dentro de la temática del MOOC. Entre ellos quise destacar lo que es la cultura y la sexualidad. La cultura y la sexualidad desde la percepción individual. La sexualidad está mediada por la cultura, siendo una construcción propia de las comunidades y familias, donde tanto el lenguaje verbal como el simbólico influyen en un tejido propio y característico que nos diferencia entre nosotros, de nosotros y del otro, y que permite reconocer las particularidades impresas en la cultura, sus creencias, formas de vida, costumbres, tradiciones, y que visibiliza una manera de cómo uno vive y acepta la sexualidad. Lo anterior pues nos lleva a inferir que para comprender la forma en la que vive la sexualidad, uno de los aspectos fundamentales es conocer las bases culturales. Esto según un autor que es Barriga.
También quise destacar las conductas de cuidado en la sexualidad desde la salud mental, y esto es importante, que la salud mental se mide en el malestar o el bienestar que causa ciertas situaciones a los sujetos, y es particular en cada persona. Tal vez hemos escuchado decir, pero eso es lo que te molesta, o eso es para tanto. Sin embargo, pues las historias de vida, los apegos, las situaciones presentes o pasadas determinan la percepción de cada situación en el sujeto. Por eso, la salud mental no es solo regular las emociones o alimentar la paz interior por medio de las prácticas que las refuerzan. Por eso es generar armonía en nuestra relación con las diferentes áreas y contextos, como son los seres sistémicos, es decir, como un todo. Tenemos partes que nos conforman, como son la familia, el área laboral, la educativa, y pues también la comunitaria y social. También quise destacar lo que es la diversidad sexual. Según pues Profamilia, la diversidad sexual hace referencia a la posibilidad que tiene una persona de vivir su orientación sexual e identidad de género de una manera libre y responsable. También, según el ICBF, la diversidad sexual y género son dos conceptos que se utilizan para identificar todas las manifestaciones y la sexualidad humana y su identidad de género. También quise destacar lo que es la diferencia entre sexualidad y reproducción. La sexualidad y la reproducción, aunque se relacionan, representan dos ámbitos diferentes en la vida humana. Gracias a la diferenciación de estos ambos, las personas hoy comprenden que se pueden tener el disfrute de su sexualidad al margen de la reproducción, o ejercer el derecho a la reproducción no necesariamente ligado a la sexualidad, aunque históricamente pues la sexualidad en sus condiciones biológicas ha estado ligada a la reproducción, dado que los avances de la ciencia no se vuelve un precedente de uno del otro, existiendo en la actualidad la reproducción asistida. También hay otro tema muy importante, que es la libertad sexual y la reproductiva. La libertad sexual hace referencia a lo que es la autonomía sexual, vista como la capacidad de decir frente al cuerpo y vivir una experiencia de satisfacción plena, acompañada de una libertad reproductiva, siendo esta última pues como la determinación de la reproducción humana desde una decisión libre de llevar a cabo o no bajo unas condiciones en las que los momentos de la vida con que se frecuencia, propiciando así pues una salud sexual, sexual y reproductiva. También tenemos otra pregunta orientadora, que es: ¿cuál es la importancia de la temática escogida en su vida profesional y personal? En mi caso, que estudio zootecnia, pues me ha enseñado a observar y manejar con responsabilidad los procesos reproductivos en los animales, pues también comprendiendo su impacto en la salud y el bienestar y la sostenibilidad de los sistemas de reproducción. Esta perspectiva me permite también trasladar los aprendizajes al ámbito humano. Así pues se promueve el conocimiento del cuerpo, los ciclos biológicos, tanto humanos como los animales, para tomar decisiones informadas. Otra manera es reflexionar sobre el respeto hacia los procesos reproductivos y la diversidad, fomentando una visión integral del bienestar animal y el humano. Esto pues me ayuda a ser un puente entre el conocimiento técnico y las necesidades educativas en comunidades rurales e indígenas. Ya también un aporte dentro de mi comunidad, pues como mujer indígena comprometida con la defensa del territorio y el empoderamiento, la educación sexual se convierte en una herramienta esencial para fortalecer a los jóvenes de mi comunidad. Hablar de sexualidad en la adolescencia contribuye a que las nuevas generaciones desarrollen un compromiso consciente y respetuoso de su cuerpo y las relaciones. También tenemos otra pregunta orientadora, que es: ¿de qué manera se explica la importancia de la temática en la comunidad?
Con ello pues adjuntaremos lo que son evidencias del video en la charla. Tenemos otra pregunta orientadora que es ¿qué argumentos soportan la relación de la temática seleccionada con la disciplina? Entonces tenemos que la zootecnia, pues en mi caso, estudia y gestiona los procesos reproductivos en animales, lo que puede servir como una analogía educativa para explicar los conceptos claves de la sexualidad humana, como la madurez sexual, los ciclos biológicos y la importancia del cuidado reproductivo. Y esto ayuda a desmitificar lo que son temas sensibles en comunidades indígenas, donde pues el diálogo sobre la sexualidad puede ser y es un poco limitado. También estamos lo que es el fortalecimiento de la autonomía desde el conocimiento del propio cuerpo. En la zootecnia pues entendemos los procesos biológicos de los animales que permite manejarlos con mayor responsabilidad y el cuidado. Aplicando el contexto humano, se puede educar a los adolescentes sobre su cuerpo y la sexualidad para que tomen sus decisiones informadas, promoviendo así su autonomía. También tenemos la prevención de riesgos reproductivos. En la zootecnia se enfatiza la prevención de enfermedades reproductivas en animales para garantizar su bienestar. En este conocimiento se puede traducirse al ámbito humano al educar sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados en la adolescencia, utilizando pues como ejemplos prácticos que se conectan con el entorno rural y las prácticas locales. También tenemos otra pregunta orientadora que es ¿qué aprendizajes tuvo al compartir con la comunidad la información de la temática escogida? Entonces tenemos que al interactuar con la comunidad indígena pues noté que de la manera en que se transmitía la información sobre la sexualidad se debe respetar pues profundamente sus cosmovisiones, los valores y las prácticas tradicionales, utilizadas pues en términos también claros y ejemplos relacionados con el entorno en el que estamos dando la charla. También tenemos lo que es pues también de generar la necesidad de generar espacios seguros para hablar de temas sensibles. Muchas personas, especialmente los adolescentes, nunca, pues en algunas ocasiones nunca han tenido la oportunidad de hablar abiertamente sobre la sexualidad sin sentir vergüenza o temor al juicio. Al brindar un espacio respetuoso y libre de perjuicios, surgieron algunas preguntas de reflexión que evidenciaron el deseo de aprender y aclarar mitos, en este caso de algunos jóvenes y también de algunos padres. Por ello pues se recomienda generar un espacio, un ambiente seguro para que la participación activa de estos muchachos. También tenemos lo que es la conexión entre la educación sexual y el empoderamiento comunitario. Esto al compartir la información sobre temas como consentimiento previo, la prevención de las ITS y el respeto por la diversidad, entendí que estos conocimientos no solo empoderan a los individuos, sino que también fortalece la cohesión comunitaria. La educación sexual se convierte en una herramienta para abordar los problemas como la violencia de género, los embarazos no deseados, que afectan pues el bienestar colectivo. También se encuentra otra pregunta orientadora que tenemos, que es ¿qué valor agregado le proporcionó esta intervención en contexto a la temática a su formación como estudiante uniquindiano? La intervención no solo fortaleció mis conocimientos o mis competencias técnicas y sociales, sino que también alineó mi formación académica con mis valores personales y culturales. Como estudiante uniquindiana, estas experiencias resaltan el compromiso de una universidad con la formación de profesionales integrales capaces de adoptar soluciones significativas en contextos diversos y de alta complejidad. También tenemos otra pregunta orientadora que es ¿cuáles son las conclusiones y aprendizajes esenciales
a partir de la actividad realizada. Tenemos que la educación sexual es una herramienta clave para el empoderamiento individual y comunitario. Es decir, que hay que brindar información clara y culturalmente relevante sobre la sexualidad, permitiendo que los adolescentes comprendan mejor su cuerpo, tomen decisiones informadas y contribuyan a su propio bienestar y al de su comunidad. Es decir, que la educación sexual, al integrarse con valores y tradiciones indígenas, fomenta tanto el respeto por las raíces culturales como las capacidades de adaptación a los desafíos modernos. Otra de ellas es la importancia de adaptar la información al contexto cultural y rural. Entre ellos tenemos que utilizar ejemplos y analogías vinculadas a la zootecnia y al entorno rural, como es decir la reproducción animal. Esta fue eficaz para facilitar el entendimiento y conectar la información científica con las experiencias diarias de la comunidad. Esto nos lleva a respetar las creencias, las tradiciones y formas de vida locales, y esto es esencial para garantizar los mensajes educativos sean aceptados y aplicados. Otra de ellas es el diálogo abierto, fomentando lo que es la confianza y el aprendizaje mutuo. Por ello se crea un espacio seguro y libre de juicios, permitiendo que los adolescentes expresen sus dudas e inquietudes, fortaleciendo su interés por el aprendizaje y el autoestima. Esto nos lleva a la confianza, no solo mejora la comunicación, sino que también a empoderar a los jóvenes al hacerse sentir que sus voces son importantes y valiosas. Otra de ellas tenemos que la adolescencia es una etapa crucial para la intervención educativa. Los adolescentes están en un momento de búsqueda de identidad, desarrollo de las habilidades críticas, lo que hace que esta etapa sea ideal para proporcionar herramientas educativas que prevengan de riesgos como los embarazos no deseados, las ITS o relaciones abusivas. Lo que se busca es intervenir en la educación sexual durante la adolescencia, no solo tener beneficios individuales, sino que también contribuyan a construir comunidades más saludables y equilibradas. Por último, tenemos el aprendizaje de que es un proceso bidireccional, es decir, que al compartir conocimientos también aprender sobre las percepciones, creencias y preocupaciones de la comunidad, así enriqueciendo mi perspectiva como profesional y también de una manera personal. Por ello, la educación no es solo transmitir la información, sino que también es escuchar y entender los saberes locales para construir un entendimiento mutuo que beneficie a ambas partes. También tenemos otra pregunta que es: ¿qué sugerencias les proporciona a sus compañeros sobre la intervención en contexto? Tenemos que antes de realizar una intervención es fundamental investigar, comprender los valores, las tradiciones y necesidades específicas del grupo al que se dirigen. Por ejemplo, en el caso de comunidades, esto incluye respetar su cosmovisión y utilizar ejemplos relacionados en su entorno, como prácticas agrícolas o crianza de animales, para hacer los temas más cercanos y relevantes. Una recomendación importante es que involucren a líderes comunitarios o personas de confianza para validar el contenido y garantizar que sea culturalmente pertinente. Otra de ellas es generar espacios seguros y participativos, que durante la intervención es esencial crear un ambiente libre de juicios donde las personas se sientan cómodas para expresar sus inquietudes, especialmente en temas sensibles como la sexualidad. Escuchar activamente y responder con empatía también fomenta la confianza y mejorar el aprendizaje.
una de esas recomendaciones es utilizar dinámicas grupales, preguntas abiertas y ejemplos inclusivos que incentiven al diálogo y la participación activa de los asistentes. Otra de ellas es integrar los conocimientos académicos con enfoques comunitarios, es decir, aprovechar su formación académica para brindar información técnica y actualizada, pero siempre considerando cómo éstas se relacionan con las prácticas y creencias locales. Esta integración facilita lo que es la aceptación del conocimiento y su aplicación en la vida cotidiana de las comunidades. Por ejemplo, en intervenciones sobre la salud o sexualidad, utilizar analogías relacionadas con la reproducción de animales para explicar pues, los conceptos complejos de manera sencilla. También tenemos que hay que ser flexibles y abiertos al aprendizaje mutuo. En el contexto comunitario no solo se trata de transmitir la información, sino también de aprender de las personas con las que se trabaja, reconocer el valor de los saberes tradicionales y que estén dispuestos a ajustar según las necesidades emergentes durante la actividad. Hay que tener disposición para modificar el enfoque de las charlas si se sugiere alguna pregunta o inquietud que requiera una mayor atención. Y por último tenemos que hay que evaluar el impacto de la intervención, es decir, que las reflexiones sobre lo que funcionó o lo que podría mejorarse en futuras actividades, recibir también retroalimentación directa de la comunidad y observar su participación, eso les ayudará a ajustar lo que son las estrategias. Una recomendación es que al final de la intervención hay que incluir una breve dinámica para que pues, nuestros asistentes compartan sus impresiones, sus aprendizajes clave, pues es decir, en nuestra charla, en esta que tuvimos sobre conociendo su cuerpo, sobre la educación para la sexualidad, al final de la charla dimos un compartir y nuestros participantes empezaron a dialogar y dijeron qué tan importante era el pilar o el fundamental, los padres para los niños, y cómo podemos ser o hablar abiertamente sin perjuicios con nuestros niños sobre qué es la sexualidad. Y ya como reflexiono como conclusión, que intervenir en un contexto comunitario se requiere una empatía, respeto y creatividad para garantizar que la información sea útil y aplicable y que llegue a los participantes, y combinar pues al combinar la información académica con el entendimiento de realidades locales se logran impactar positivamente en las personas con las que se trabaja, pues también contribuyendo al desarrollo integral de las comunidades. Entonces enmarcamos principalmente que hay que tener empatía y respeto por las comunidades para formar un lazo entre ellos y que la información llegue claramente a esas comunidades o como queremos que llegue esta información. Muchas gracias. Listo. Yes. Buenas noches para todos. Mi nombre es Elisa Verónica Lucelín, soy estudiante de la Universidad del Quindío y les voy a hablar en el marco de lo que es la cátedra multidisciplinar y de un tema muy importante, lo que es la educación para la sexualidad. Con ello voy a arrancar preguntándoles a ustedes qué entienden por sexualidad, lo que se les ocurra, lo que ustedes tengan el mínimo conocimiento de ello, pues les quisiera preguntar para luego yo darles a entender como las bases de qué es la sexualidad. ¿Alguien que me puede decir qué es sexualidad? Sexo masculino y sexo femenino. Bueno, ¿alguien más? Digamos como tener más responsabilidad, ¿no? En la vida sexual pues de la pareja, ¿no? Digamos pues tenemos que para un embarazo pues tener más precauciones. Okay. Bueno, la sexualidad se entiende como la expresión y también como las personas o nosotros como nos desarrollamos con otras personas, o sea, cómo nos expresamos, cuáles son nuestros deseos y nuestros afectos dentro de la sociedad. Entre ellos está
a lo que es desarrollar su identidad de género, lo que es también el sexo, también desarrollar cómo se expresa con la sociedad. Y con ello quiero comenzar primero con lo que es el despertar del cuerpo, es decir, lo que son los cambios físicos. Los cambios físicos inicia con lo que es la pubertad. Entonces, la pubertad son los cambios físicos del cuerpo de un niño a un adolescente. Entonces, comienza con que presenta acné, también presenta en las mujeres ensanchamiento de las caderas, presenta también el vello púbico, el vello axilar, también presenta el cambio en los hombres la voz y la mujer lo que es su primera menstruación. Entonces es en esa transición de esa pubertad, de ese cambio físico a lo que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia o la sexualidad abarca todo eso como tal. Luego está lo que se llama el crecimiento acelerado. El crecimiento acelerado es lo que llamamos el estirón. O sea, a veces los niños dicen, estaba tan pequeñito y de una crece así. Ese es el estirón ya porque empieza a desarrollar ya ese cambio de esa pubertad de nuestros niños. Entonces el estirón puede ser a una estatura que puede ya ser llegar adulta o está en término promedio, porque ya cuando está el estirón puede ser la estatura que puede ser la adulta o puede crecer un poquito más, pero ya no basta mucho más. Luego llega lo que es la exploración del cuerpo. Entonces los niños comienzan a sentir esos cambios. Entonces al mirar, dice, bueno, mami, me está saliendo los senos, ya empiezan a mirar el vello púbico. Entonces nosotros como padres lo que tenemos que hacer es tratar de explicar cuáles son esos cambios y por qué se están dando. Entonces eso es como una responsabilidad que tenemos como padres hacia nuestros niños. Luego sigue lo que es el torbellino interno, lo llamé así, que son los cambios emocionales que tenemos o tienen nuestros adolescentes. Entre ellos están lo que es la oscilación de emociones. Ahí es donde se sienten a veces alegres, a veces tristes, cambian de una de emociones, es porque están cambiando están pasando por esa pubertad o esa adolescencia y no encuentran su forma de ser, entonces se sienten confusos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros como padres? Guiarlos. Están también en esa búsqueda de identidad, saber quién soy yo, cómo me identifico. Entonces comienzan a ver qué música escuchan, qué ropa pueden utilizar. Entonces hay esos trances de a veces, me corto el cabello, me visto de negro y después al mes, estoy súper colorido. Entonces es esos cambios tan drásticos en la búsqueda de su propia identidad. Luego está la independencia y conflictos. Entonces es que nuestros adolescentes buscan ser independientes de los padres. Es decir, sí, yo puedo solo, yo puedo. Entonces, pero hay algo ahí que los padres deben ser como saber escucharlos y saber entender de que estamos en esa etapa de cambio, porque a veces lo malentienden como que mi hijo está rebelde y no es de esa manera, es porque está sufriendo esos cambios. Y entonces como padres tenemos que guiarlos para que tal vez se direccionen de una mejor manera. Luego está el amor y la atracción. Entonces en el amor y la atracción ya comienzan los gustos de nuestros adolescentes. Entonces me gusta esta niña, me gusta este niño, empiezan a desarrollar esa sexualidad ya con otros compañeros y también empiezan a experimentar diferentes cambios o también hormonales. Entonces empiezan a sentir cositas o cosas, yo siento algo por esta persona. Entonces son esos diferentes cambios. Y luego tenemos lo que es la importancia del grupo, lo mencioné así. Eso ya son las relaciones de personas o las relaciones con la sociedad que tienen o tenemos nosotros como juventud. Entonces ahí están las amistades como núcleo. Entonces ahí juega un papel muy importante las amistades y por eso como padres tenemos que saber direccionar para mirar con qué tipo de amistades se están juntando nuestros niños o nuestros jóvenes para guiarlos. Si está tal vez se está juntando con alguien que se droga, entonces tal vez se vaya por eso.
o si se está juntando con alguien que es muy estudioso, entonces bueno, vamos direccionando por entonces. Los padres siempre van a ser un pilar fundamental en la construcción de esa identidad de nuestros jóvenes. Luego está la presión social, entonces es lo que quieren, o sea, si no tienen un apoyo algo así, no tienen un apoyo fundamental de un padre o una madre presente, entonces quieren encajar en la sociedad, como que si esto hace el grupo, el grande, el mayor, entonces yo también debo hacerlo. Si alguien compra lo que está a la moda, entonces yo también debo hacerlo. Y hay que también darles a entender que no siempre uno debe encajar en los demás, sino que uno debe tener su propio ser, su propio él. Luego tenemos las relaciones familiares. Ahí enmarcamos muy importante, ¿no? Entonces, si vamos a tener siempre el apoyo de nuestros padres, de nuestras familias, entonces vamos a tener un joven o un niño como bien estructurado como tal. Por eso es muy importante, nuevamente recalco, saber escuchar y mirar qué acciones hacen nuestros jóvenes y nuestros niños cuando están en esa etapa de transición. Por último, de todo eso vamos al tema de cambiando la forma de pensar. Nuestros jóvenes entonces se van dando cuenta, manteniendo pensamientos abstractos, es decir, que se van dando cuenta de qué está bien y qué está mal en el tema de si estoy con mi núcleo familiar, ¿qué le hace bien a mí? ¿Con qué personas me debo juntar? Entonces ahí se van direccionando, bueno, esto me hace bien, esto me hace mal, entonces voy separando esas dos cosas. Y luego tenemos lo que es la búsqueda del sentido, es decir, ¿qué quiero hacer con mi vida y qué voy a hacer con mi vida más allá? O sea, ¿qué pretendo ser en un futuro? Entonces ahí pensamos en qué quiero estudiar, si quiero ser policía, si quiero ser abogado, si toda profesión, toda madre de familia, estudiante, lo que sea es una profesión y es bienvenido. Entonces todo no es mal ligado. Entonces es como buscar ese sentido de quiénes quieren ser esas personas y quiénes pueden ser. Entonces aquí como tal, en resumidas palabras, la reflexión es que nosotros, ustedes como padres y nosotros como hijos debemos escucharlos porque ustedes son nuestros pilares para tener como proseguir a un buen caminar y que ustedes puedan identificar a veces esas fallas que algunos niños presentan, y a veces cuando nosotros como jóvenes presentamos ansiedad o presentamos abandono y todo eso, entonces si no tenemos ese apoyo de esos padres vamos decayendo y por eso es muy importante que ustedes como padres puedan entender y escuchar y estar presentes en esa transición de toda su juventud. Y esta transición abarca desde la edad desde las niñas de 8 a 14 años, lo que es la pubertad, y los niños de 12 a 16 años, pero la adolescencia ya es mucho más amplia, ya es más grande, desde sus 8 hasta sus 19 años, o sea, es más amplio todo lo que abarca la sexualidad y esa adolescencia. Y eso sería, muchas gracias por escucharme y pues espero que les haya servido esta intervención. Gracias.